Doble Rostro, es un placer esta noche presentar aquí en la estación la novela de Yanko Molina, En el Cerco del Sol. Esta noche nos acompañan para conversar con Yanko César Chávez y Francisco Estrella. Antes de darles la palabra a ellos, solamente quiero dirigirles unos pequeños agradecimientos a David por permitirnos este día estar en la estación, un lugar muy chévere que con Yanko escogimos porque tiene mucha onda y realmente era un lugar que nos parecía apropiado para presentar esta novela. Quiero agradecerle, por supuesto, a Yanko la confianza que ha puesto en la editorial, a César y a Francisco por presentar esta noche la obra, y a todos ustedes por estar aquí esta noche. Solamente para acotar, esta novela iba a salir en una colección que se llama Texturas, pero al final decidí ponerla en la colección El Baúl de los Monstruos, porque cuando ustedes la lean van a encontrarse con seres muy bellos de rostro, muy bellos en sus intenciones, pero que al final terminan teniendo una agenda un poco monstruosa, un poco en el borde. Así que espero que padezcan y disfruten la novela de Yanko, es una lectura que vale la pena, y ahora los dejo con los presentadores. Gracias. Buenas noches, gracias a todos por estar aquí en la presentación de la primera novela de Yanko. Primero, Yanko, quiero felicitarte por entregarnos esta novela, En el Cerco del Sol, una lectura apasionante que se la recomiendo profundamente a todos los presentes. Yanko nació en el 75, es decir, ya es un hombre de más de 40 años. Publicó anteriormente Objetos Frágiles, una colección de cuentos en 2010, si no me equivoco, con el sello de Paradiso, y ahora Doble Rostro nos trae la novela sobre la que vamos a hablar con él esta noche. Encuentro grandes cualidades para la descripción en tu novela, para la creación de atmósferas, de ambientes y de personajes. Hay unos personajes muy interesantes, crudos en sus actitudes. Me parece una sorprendente primera novela violenta, que es como quiero calificarla, y monstruosa. De hecho, por eso forma parte de la colección de la que ha hablado Sandra Araya. Pero pese a lo violento, quisiera decir que se trata de una novela profundamente triste y desencantada, que es la lectura que yo he traído de la novela. Pues el recurso de la violencia, de los personajes, de las situaciones a las que se ven abocados los personajes, se pone al servicio de un mundo en una completa descomposición. Y aquí viene la primera, Yanko, para ti. No te ahorras ningún suceso violento en la novela. Pasamos del ultraje al sadomasoquismo y hasta la incineración. Como he dicho, es una violencia nada gratuita, y tampoco la encuentro esperpéntica ni paródica. Es una violencia que golpea, que sobrecoge y se mueve en la sombra de lo monstruoso. Es, como les he dicho, una novela violenta. Yanko. Esa violencia es el documento de una enfermedad contemporánea, una enfermedad del mundo contemporáneo. ¿Es su radiografía o estoy siendo demasiado sociológico en esa apreciación? Bueno, gracias a todos por estar aquí, y gracias especialmente a Francisco y a César, que son dos grandes amigos a los que respeto mucho. A ver, veamos, la violencia. Por un lado, sí, es una novela donde hay muchas escenas de violencia, violentas. Sin embargo, creo que también hay elipsis en otras escenas que también podrían ser violentas. Es decir, mi intención no era solamente hacer una novela violenta. Quería también recorrer diferentes estadios del ser humano. Entre ellos, claro, hay la violencia, la descomposición, que ahí sí, hay una descomposición social en esta novela. Es la novela de un arribista, y este arribista anhela una sociedad que en realidad está tan descompuesta como la de la que proviene él, y también por los estratos más bajos de la sociedad, por llamarlos de alguna manera. Luego pienso que la literatura también y las artes en general primero deben estar en sintonía con la sociedad, sin necesidad de reflejarla, ni de crear denuncia, ni nada de eso, que es algo que no me interesa en lo absoluto, pero sí que deben sintonizar. Y creo que en este momento
la sensibilidad de los posibles lectores ya está entrenada en la violencia. Muchas cosas que hasta hace pocos años fueron tabú se han vuelto parte cotidiana de nosotros. La música que oímos es diferente probablemente a la de los años 50, los 60 o 70. Las cosas que vemos, las impresiones de estéticas que recibimos están mucho menos, la violencia que siempre ha existido está mucho menos tapada, oculta. Internet, de hecho, ha sido un lugar donde nos hemos sometido a un constante ejercicio de violencia que va desde la pornografía a las redes sociales hasta los contenidos gore y demás. Entonces, y creo que además, y esto también sin ninguna intención, porque tampoco creo que aunque formo parte sin duda de una generación, digamos que está saliendo, tal vez sea uno de los mayores de esa generación, no pretendo involucrarme ni nada, y aunque muchos de ellos son amigos, tampoco es que creo que tengamos una posición estética o menos aún ideológica común. Pero creo que eso está reflejado en muchas otras novelas también. Por eso, porque la sociedad nos está nutriendo como creadores, y también creo que los espectadores, los lectores de las nuevas novelas, anhelan ese reflejo de una realidad que cada vez no es más violenta, sino donde la violencia se expresa con mayor franqueza o está menos oculta. Siempre ha habido esta violencia, siempre se ha topado la violencia en las novelas ecuatorianas o en las novelas universales en general, pero siempre ha habido una elipsis, ha habido un ocultamiento de esa violencia, porque tal vez los lectores y la sociedad no están preparados para algo así. Creo que ahora ya están preparados y creo que se puede expresar. Ahora, otro anhelo mío ha sido que nunca he pretendido hacer escenas violentas con un lenguaje violento, sino que más bien he tratado de que el ritmo de la narración, las palabras que se usan y todo, mantengan un ritmo calmo y que sea en cierta forma un equilibrio. He procurado que no sea un lenguaje violento, no es un lenguaje con vascosidades, con cosas duras, sino que es más bien un lenguaje armonioso que busca describir todo, igual que se describen escenas muy tiernas o de amor o de amistad. El mismo lenguaje, utilizarlo para también hurgar en estos espacios más ocultos del ser humano, podemos decir, o que se han ocultado hasta ahora. Asimismo, pienso que he logrado cuestionar ese de los buenos y los malos, los violentos y los sanos, podríamos decir. Todos, en realidad, en la novela son personajes que tienen un lado muy violento y que a la vez son personajes muy tiernos, muy dulces, muy capaces de dar amor. Eso al menos he procurado. Gracias, Yanko. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Parece que la novela de Yanko, como decían algunos de los posts que estaba haciendo para imitar la novela, va a dar mucho que hablar, mucho que conversar. A mí un poco me interesaba lo que Francisco dijo, y también Yanko hacía referencia un poco al sentido de la atmósfera. Me parece que es uno de los logros de la novela, y quería empezar por ahí una pregunta, una reflexión también. Esa ciudad evidentemente ficticia a la que llega Francisco, que es como empieza la novela, llega a esa ciudad en donde es una ciudad universitaria. Francisco el personaje, uno de los protagonistas. También creo que está. Sí, llega a esta ciudad universitaria. Y es una ciudad calurosa, con una atmósfera asfixiante, pegajosa y cerca de una ciénaga, que eso siempre ya nos lleva a un cierto tipo de imagen de algo ominoso, ¿no? de algo perverso, de algo pecador. Esta atmósfera me parece que también es el mismo, ¿no? La misma, el sentido del calor, el sol, que a veces ese sol más bien antes que con su luz más que alumbrar, seguirse a las acciones y las pasiones de estos personajes.
¿Y cómo pensaste esta estructura de, digamos, esta atmósfera, esta ciudad, este sitio, me parece que va, creo que conduciente a los personajes, esta misma atmósfera, cómo los va llevando? ¿Y cómo lo pensaste? ¿Fue una cosa muy clara desde el principio o la fuiste estructurando a lo largo que ibas construyendo un poco los personajes? Bueno, yo tenía idea de esta novela hace muchos años, ¿no? Y se ha ido forjando poco a poco. Entonces ya cuando quise escribirla, cuando me puse a escribir, ya tenía construida esa atmósfera, ya sabía por dónde iba a ir. Muy claro lo que tú has percibido, ¿no es cierto? Esa atmósfera me permite que las acciones de la novela funcionen de esa manera escurridiza, zigzagueante que sucede, porque en este mundo de apariencias, porque es un mundo de apariencias, ¿no es cierto?, por el que el personaje protagonista, que se llama Francisco, se arrastra, digamos, y se deja deslumbrar por esas apariencias. Entonces sí, ese deslumbramiento está claramente expresado en el sol y también en lo tórrido, ¿cierto? Ahí es fácil en el trópico, digamos, en ese ambiente caliginoso, que las cosas se oculten, se escondan, por un lado. Y por otro también escogí una atmósfera así porque es una atmósfera que siento que no me pertenece, ¿cierto? Yo soy profundamente andino y me siento bien en el frío, y el ambiente al que más anhelo y que me gusta estar es este, ¿no? De Quito. Ahora tengo la suerte de vivir en un lugar donde hay campo y estar en esa atmósfera que es la atmósfera también de mi infancia, donde hay potreros y vacas y eucaliptos y el zumbido de los insectos, y eso me complace mucho. ¿Y por qué quería hacer algo que me era ajeno? Porque siento y he sentido que en cambio ahí yo quería distanciarme de muchos libros que han salido de más o menos mis contemporáneos. Yo pienso que para construir una atmósfera hay que construirla desde la literatura y desde las palabras, y no a partir de referencias. Y muchas novelas que yo he leído, he analizado, muchas de ellas las he disfrutado bastante, pero están construidas a partir de referencias, es decir, dan referencias musicales o hacen referencias a la televisión o al cine, que no me parece mal, pero no es mi mundo. Es decir, yo he oído a colegas decir que su influencia mayor es de MTV. Yo claro que vi y disfruté MTV, pero mi experiencia mayor siempre han sido literarias, nunca han sido de ese mundo de los medios. Entonces uno de los propósitos que yo tuve es hacer una novela sin referencias, que esté situada en un lugar ficticio, en un no lugar, y ese lugar tenía que ser por tanto ajeno a mí. Y entonces escogí esta atmósfera tórrida, que por lo menos, por supuesto también se nutre de muchas referencias culturales, desde Mattel o Netti, en fin, pero que son referencias de otro tipo. No quise hacer referencia a ningún grupo musical ni nada para crear ambiente. Entonces, por ejemplo, ahí describo una música tropical, pero no la describo que es un merengue o es un reggaetón, sino están bailando, y trato de describir con palabras de esa música de manera que cualquiera pueda entenderla, que cualquiera que no tenga los referentes que tenemos nosotros pueda entenderla. Entonces esa atmósfera quise volverla ajena, que sea un no lugar, un territorio totalmente inventado, y por eso escogí también ese lugar, a pesar de que el personaje principal, el protagonista, baja de una serranía a esta atmósfera tórrida, donde se siente perdido y desubicado, y donde los otros personajes en cambio están mucho mejor ubicados y saben mucho más que él. Bueno, creo que hemos logrado romper el hielo para esta conversación. Yanko nos confesaba ayer, abrimos un chat para presentar esta novela, que estaba nervioso. ¿Sigues nervioso? Sí, mucho. Ese nerviosismo nos ha contagiado a los presentadores de la obra, pero esperamos ya estar más en calor. Vamos a tomarnos unos tragos, Yanko, para calibrar esta noche. Eres un cautivo de las palabras, entonces, de acuerdo, si sigo bien lo que estás diciendo. Y una cosa enormemente importante para un escritor: inscribirse en una tradición.
en una tradición literaria, en una tradición estética? Es una pregunta que siempre he hecho a los autores cuando me ha tocado, cuando he tenido la fortuna de presentar un libro. ¿Cuál es la tradición literaria en la que se inscribe Yanko Molina con esta, su primera novela, En el Cerco del Sol? Es una pregunta complicada porque yo tampoco estoy muy claro si es que es una opción inscribirse en una tradición. Creo que no es una opción. Creo que uno está inscrito en una tradición. Y creo que esa tradición, en mi caso, es muy mestiza. Es decir, les debo mucho a escritores de la lengua española. Me interesan mucho escritores cuyas palabras están pensadas de manera rítmica, de manera que cante, que encante con el lenguaje. Por ejemplo, puede ser Onetti, Javier Marías. Me siento también deudor de ellos. Me siento deudor mucho de la poesía ecuatoriana también, por ejemplo. Y de la poesía del siglo de oro, como no. Pero además también siento que fuera de la lengua española también tengo atmósferas y formas de escritura, de esta escritura estética, digamos. Una escritura que está alejada de lo sociológico, de la reflexión social y que se concentra en el lenguaje. Entonces, por ejemplo, me siento deudor de algunos escritores rusos, por ejemplo, y sobre todo de Vladimir Nabokov. Por ahí en la novela se colan algunos homenajes. Me siento deudor, por ejemplo, de escritores que, a pesar de que tenían una preocupación clara por la sociedad, también están concentrados en el lenguaje. Por ejemplo, los ingleses del siglo XIX, Dickens, Thackeray, en fin. También me siento muy afín en general a la literatura del siglo XIX, a las novelas del siglo XIX. Y creo que por ahí esa tradición se va forjando. Y por supuesto mi novela siento que es bastante latinoamericana, que se inscribe en una tradición latinoamericana y ecuatoriana, ¿cómo no? No porque yo quiera hacerlo, sino porque esa tradición me pertenece. Entonces, por supuesto que sigo una línea que arranca en Latinoamérica con estos escritores cultores del lenguaje, también por ejemplo puede ser Di Benedetto, en fin, bastantes otros, con otros escritores de inmediatamente anteriores a mí. Por ejemplo, yo me siento más cercano a algunos poetas o a escritores que no han tenido la preocupación ideológica que tienen algunos de la generación anterior a la nuestra, digamos, sino más bien los más estetas, digamos. Por ejemplo, Javier Vázquez, que además es un gran amigo, con el que mi novela no tiene nada que ver, porque es otra cosa y es otro gesto, pero siento que él forma parte justo de lo que tú dices, de una tradición. Y eso, yo también, nunca me he planteado inscribirme en una tradición, pero creo que eso viene contigo. Creo que es imposible eludir que somos latinoamericanos, que estamos ya inscritos en esa tradición, y que esa tradición implica un mestizaje enorme. Los primeros escritores latinoamericanos, por ejemplo, yo qué sé, por poner el caso de los ecuatorianos, son claramente imitadores de una tradición europea, que no está mal, porque eso asumían como propio. De hecho escribían en español, entonces tenían que asumir toda esa tradición que a mí siento que me recorre. Tal vez ya fuera de la tradición, yo leo con muchísimo placer escritores del siglo XVIII y XIX, y me parece que allí se aprende a hacer personajes realmente, y que es donde está la mayor literatura, la mayor narrativa que se ha escrito hasta ahora. Antes de las vanguardias, que también he disfrutado mucho. ¿Quién va a decir que no disfruta Kafka? Pero por otras cosas, ¿no? Tal vez ya no por los personajes o por las atmósferas, sino más bien por otros impulsos más vitales. Gracias, Yanko. Justamente tal vez para unificar eso de las atmósferas de los personajes, al ir un poco leyendo la novela, iba viendo, claro, por ejemplo, que los personajes principales, especialmente los masculinos, tienen una marca de exilio. De exilio puede ser desde el provinciano que va a la ciudad, o del ruso que, digamos, que llegó de una nación,
o en el caso de Santiago, que viene de París, de la universidad, y llega a esta ciudad. Yo veo esa marca de exilio, y esa marca de exilio es un poco en el sentido de, justamente un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? del desamparo, un poco que a veces tenían. Por ejemplo, el caso de Francisco llega como alguien desarmado a una ciudad en la que no se ubica hasta que se llega a relacionar con estos otros personajes. ¿Tú la ves eso? ¿Tú ves elemento de exilio de los personajes? ¿O más bien elegiste a la ciudad, esta ciudad universitaria, como un sitio de llegada, es decir, un sitio de encuentro, un sitio donde se iban a entrever todas estas historias llegadas, o también tenía un elemento de estos personajes que finalmente está un poco descentrados de todo el mundo, deshilachados de alguien, de una historia personal casi, todos teniendo unos conflictos familiares, es decir, y de una manera van llegando ahí como una forma de encuentro entre desesperados, casi como esas películas del oeste antiguas, que llegaban todos los pueblos, los alcohólicos, degenerados al pueblo, hasta que los manda sacando John Wayne. Entonces, un poco ese. ¿Y cómo le ves esa idea que tengo? Sí, yo creo que tú vas por buen camino. No le llamaría yo exilio a eso, porque ellos buscan ese lugar. Ellos están encantados de estar ahí. El ruso porque le conviene, igual que el Santiago, el profesor, y Francisco está encantado de estar ahí. Entonces no están sufriendo un exilio porque no se sienten fuera, no se sienten expulsados, están felices ahí. Más bien sería eso, de esas películas bellísimas de John Wayne, de John Ford, que le recomendaba a Romina que viera, aunque no le agrada la idea. Pero esos westerns son hermosísimos por cómo están filmados y por estos personajes arrancados y que están solos en esta atmósfera que les consume, que en ese caso es del oeste. Y a mí lo que me interesa, y tal vez porque es una novela de juventud, aunque yo ya no soy joven, pero esa novela la pensé y ya incluso la trama y todo ya me es un poco ajena, entonces yo la escribí como desde afuera, como contemplándome a mí mismo en otra época. Y en la juventud te sientes descentrado, te sientes en búsqueda de algo. Y creo que eso es lo que hacen los personajes, están en búsqueda de algo que no pueden encontrar, están descentrados, están desarraigados. Es su condición natural y por tanto no les cuesta, no extrañan, no están exiliados, no están anhelando otra cosa, sino que se sumergen en ese no lugar, se dejan llevar en un constante devenir hacia ningún lugar, se dejan arrastrar. Yo creo que es eso pasa con la juventud, que aquí son personajes jóvenes, y en el caso del personaje que ya es viejo, que es un anciano, él escoge esa condición para seducir, digamos, a los jóvenes, ¿no? Sin anhelar la juventud, sino viéndola como víctimas, podríamos decir, como presas. Sabemos que eres un buen lector, un gran lector, acaso en la literatura del siglo XIX, lo has dicho. Este momento nuevamente te confiesas como un gran lector del XIX. El gran momento de la novela se dice junto con el siglo XX. Has hablado acerca de la construcción de personajes, de la gran construcción de personajes de los maestros del siglo XIX, todos los maestros del siglo XIX. Y acá viene una pregunta que acaso es de carácter técnico, pero que ojalá que no sea recibida por nuestro público de ese modo. Me ha sorprendido un narrador omnisciente, que es el que nos da cuenta de los sucesos que acontecen en esta novela. Y por atención a nuestro público, la novela ocurre en un ambiente universitario, ocurre en una universidad, son personajes jóvenes que están abocados a situaciones crudas, monstruosas, en muchos casos, y profundamente violentas. ¿Cómo llegaste a escoger, o fuiste escogido tal vez, por ese narrador omnisciente y no preferiste, te lo digo directamente, la voz de la primera persona? Fue perfectamente consciente. Yo escogí, primero para generar distancia, no hubiera podido escribir, creo yo, una novela de esa crudeza desde una primera persona. Hubiera resultado tal vez quejumbrosa. Cuántas desgracias me pasan, por más que sea un personaje que además no son personajes que se quieren enfrentar a la vida. Entonces escogí un narrador para crear cierta distancia
es un narrador omnisciente, pero que procuré que sea, esto va a sonar irremediablemente técnico, multiselectivo o un narrador indirecto libre, podríamos decir en muchos lugares, es decir, que se contagia de la conciencia de los personajes. Y aunque narras desde la omnisciencia, desde la tercera persona, con todas las ventajas que te presta esto, que además del narrador clásico del siglo XIX, también por eso, porque te permite hablar de muchas cosas y ver todo a la vez. Y me interesaba esa postura por todo lo que te permite hacer. Y quería a la vez que el narrador, sin embargo, esté tan cerca que podamos sentirlos como propios. Y aunque todos están en tercera persona, cada capítulo que Sandra, en una sabia decisión de editora, decidió ponerles separados. Yo los había puesto solo con un silencio más o menos corto, ella les puso en página aparte. Cada vez está muy cerca de la conciencia de uno de los personajes. Entonces eso me permite todas las ventajas de la omnisciencia, pero también me permite desenvolverme muy cerca de los personajes. Entonces es un narrador que les está espiando y que se contagia incluso de su voz a momentos. Eso me permitía tener la proximidad necesaria con los personajes, pero al mismo tiempo tener la distancia como para contar lo que yo quería contar. Que era esto también, estas cosas que siento que son parte de nuestra sociedad y que ya estamos abocados a vivir cotidianamente, ese bombardeo violento y desenfrenado y así, donde casi nada es tabú. Gracias, Senko. Una cosa que me fue surgiendo en la lectura también fue una especie de paralelismo entre dos personajes de la novela, entre Francisco y Santiago. Los dos son huérfanos de padre. También, bueno, en el caso del padre, tienen conflictos grandes con las madres, los dos tienen conflictos con sus hermanos y tienen apetencias intelectuales muy fuertes. Además, en cierta manera, son los que van vinculándose, especialmente en la última parte, son los que más tienen un vínculo. No tanto ni siquiera como hermanos ni como padres e hijos, sino simplemente yo es un poco también a donde voy la reflexión. Yo les veo más bien como una especie de espejo aunque no se llevan muchos años, son como una especie de reflejo de lo que podría haber sido Francisco en la figura de Santiago. Y tal vez por Santiago se ve en la figura de Francisco en ese principio de inocencia en el que es el más inocente de los personajes, en realidad Francisco. Ese me parece que hay un paralelismo interesante que se va creando en la novela. Es una cosa, ese paralelismo, que yo digo como una forma de espejo, es una cosa consciente que te va a ti, o más bien es una reflexión que yo saco de la novela de mi lectura. ¿Cómo lo ves? Sí, es interesante, no me había puesto a pensar en eso con demasiada conciencia, pero ahora que lo dices es muy cierto. Es claro que el personaje de Francisco le tiene una enorme admiración a Santiago Adrados porque él quiere verse reflejado en él, busca aproximarse a él. Y eso le lleva también a cometer muchos errores que probablemente Santiago también hubiera cometido en determinado momento. Y eso también, quizá inconscientemente, nace de una experiencia que tuve yo en mi vida. Como ya les digo, esta novela fue producto de las experiencias y de la vida universitaria. Por cierto, mi universidad, yo veneré muchísimo mi universidad, me encantó porque pude estudiar literatura y amé mi universidad y me encontré con unos personajes extraordinarios. Mis profesores y mis compañeros fueron extraordinarios. Entonces no tiene mucho que ver con esta universidad decadente que está ahí, pero sí tiene que ver con mis experiencias de ese tiempo. Y una de las cosas más raras que yo me encontré ahí fue, yo fui alumno de la Universidad Católica y mientras hacía mi tesis murió mi padre. Y en el momento que murió mi padre yo me encontré desamparado. O sea, fue un desgaste terrible, fue una cosa terrible para mí y para toda la familia. Mi padre era como un roble, un hombre muy tradicional y típico, muy fuerte, que era una imagen de absoluta fortaleza para toda la familia, y claro, cuando él se cayó fue como si se cayó un puntal. Y en esa circunstancia, gracias a quienes estaban en ese momento dirigiendo mi facultad, entre ellos Iván Carvajal y otros,
gente a la que guardo una enorme gratitud, me dieron trabajo de profesor de inmediato en la universidad. Entonces yo pasé muy rápido de ser alumno a ser profesor, y me di cuenta que lo que uno se ve como alumno, que es como todo nuevo y todo original, digamos, empieza a repetirse, y que las nuevas generaciones tienen personajes muy parecidos a las anteriores, y que todo eso que es nuevo en realidad no es más que una repetición que has venido haciendo desde hace muchos años. Me di cuenta que los profesores, muchos de ellos eran antiguos alumnos, incluso yo, y que había como esa repetición, ese juego de espejos, y que era una sorpresa absoluta para mí, que siempre había creído que todo era nuevo. Y entonces tal vez eso se reflejó también en la novela. Pero sí es claro que Francisco como personaje, y eso sí fue intencional, quiere parecerse a Santiago, es su ideal. Y entonces ahí tejí esta trama, así como ese juego el juego de espejos es intencional, tal vez inconsciente, pero está ahí claramente, y tal vez se deba también a esta influencia vital que tuve yo en ese tiempo. Esta novela refleja esa sensibilidad de esos tiempos, aunque está ya filtrada por una técnica y una forma de ver la vida que ya es la que tengo actualmente. Parece que fuéramos tejiendo de un modo telepático nuestra conversación, porque yo tenía una pregunta precisamente para este momento acerca de la universidad. Tan triste como la universidad, me parece que podría llamarse tu novela. Y me recordó a algunos autores, uno de ellos a Philip Roth, en La Mancha Humana, que tiene también una novela que está situada en un ambiente universitario. Y me parece curioso que tal vez algún otro autor de nuestro medio también ha ensayado una novela en un ambiente universitario. ¿Qué se pudre en las universidades, Yanko, pese a que doy crédito a lo que dices, que te la pasaste bien en la Universidad Católica, que te pareció un fértil centro de saber? Acá están algunos de tus ex compañeros también y maestros. ¿Qué se pudre en la universidad para que tú hayas escogido ese escenario como ambiente de tu novela? Tal vez se pudra más ahora con todas las reformas y las cosas que ha habido. En fin, yo creo que lo encantador de ese ambiente de la universidad es que es dual. Por un lado están los que se quedan en la universidad, las autoridades, los profesores, etc. Y por otro lado está esa juventud efímera que va pasando. Yo disfruté más definitivamente en la universidad como estudiante, como todo nuevo, como todo hermoso, como todo deslumbrante, como realmente para mí fue un pozo de sabiduría del que me nutrí así abrevé como un caballo. Pero cuando ya le ves desde afuera y le ves como con mi experiencia de docente, ya fue esto que te digo, es como una repetición, es como la juventud tiene esa candidez burbujeante y torpe que se está ahí fermentando, ¿no es cierto? Y claro, ver ese eterno retorno, sí, definitivamente es un fermento que está ahí. Y para hacer una carrera académica definitivamente se necesita una vocación primero, porque es algo muy hermoso también encontrarse con los estudiantes con esa sensibilidad tan pura y tan sincera, pero a la vez también es un trabajo muy duro porque sabes que todas esas ilusiones son vanas, digamos, son solo apariencias, y que eso se va a quedar ahí, fermentándose en realidad y cociéndose en sus propios jugos sin demasiada salida. Y claro, está totalmente exagerado en la novela o llevado a un punto de quiebre, ¿no es cierto?, donde las cosas se dan, porque esta universidad que no es una universidad real, está cocinándose en esta ciénaga, está también, o sea, es una cosa que tal vez esté pasando ahorita en nuestro país, que es una universidad que está en un lugar pero que aspira a hacer otra cosa. Y claro, cuando aspiras a esa falsedad, a esas pretensiones falsas, las cosas se fermentan y empiezan a consumirse ahí. Y entonces en esta singular universidad pasan ese tipo de cosas que pasan ahí, porque se está consumiendo todo. Y sin embargo los estudiantes
aprovechan su universidad y la disfrutan muchísimo también. En la novela hay como tres escenarios importantes: la universidad, el club deportivo de élite, en donde se reúnen tanto los profesores como los estudiantes ahí, y un sitio que se vuelve finalmente tal vez el fundamental de la novela, que es la finca del ruso, en donde pasan los hechos más intensos y radicales de la novela, y donde va desencadenando un poco todos los demás que van rodeando. Esa finca, la casa del ruso, se vuelve como una especie de paraíso negativo, yo pienso. O sea, en el que todo el mundo quiere aspirar a llegar, todo el mundo quiere entrar a ese paraíso. Todos los estudiantes de una u otra manera buscan vínculos, sea con Santiago, con el ruso, con Marlon, para que sea permitida su entrada a ese paraíso negativo. Y también, por supuesto, como todo paraíso, viene la expulsión, en el sentido de Santiago y Francisco son expulsados del paraíso, y como creo que toda consecuencia sufren la vergüenza y la muerte, que es la expulsión del paraíso originario. A mí me gusta esta imagen como paraíso negativo, lo de la casa del ruso. Ese sitio evidentemente sí creo que uno de los más en el que más trabajaste. ¿Cómo lo pensaste finalmente en la casa? Es decir, porque finalmente la casa puede ser cerrado, pero tiene muchas más implicaciones con todos los vínculos de los personajes. Es decir, es una casa que está vinculada con todos, con fuertes vínculos, pero también con trampas y con seducción. Las trampas mismas son la seducción. ¿Cómo lo pensaste en la casa del ruso? Sí, en realidad la novela está pensada como una novela, es una sociedad de arribistas, ¿cierto? Y el principal arribista ahí es Francisco, pero le secundan también Santiago y muchos otros. Entonces buscan, como tú dices, un paraíso. Y el paraíso, lo encantador que creo que tiene, no es el paraíso en sí mismo, sino la serpiente, ¿cierto? La tentación y lo sórdido que puede llegar a ser el paraíso. Y entonces, sí, la casa está concebida así, como un lugar al que todos anhelan ir, pero ir a destruirse, ¿cierto? Ir buscando esa destrucción. De hecho, el único personaje, un personaje femenino que no llega o que es expulsada rápidamente de ese paraíso, está frustrada por esa expulsión. Pero claro, es la única que se salva, podríamos decir un poco, aunque también creo que en esa novela no hay personajes buenos, hay todos personajes que son un poco malvados. Entonces sí está pensado como eso, como el lugar al que todos quieren arribar, pero es al mismo tiempo un lugar donde está la destrucción. Creo que lo más interesante del paraíso siempre es la serpiente, es el pecado, es lo que te lleva. Bueno, vamos cerrando la conversación con Yanko. Quiero darle la palabra al autor en su novela, Leo. Se limitó a dejar la maleta en el armario, donde le sorprendieron varios abrigos de su padre muerto, trajes de casimir brilloso por la plancha, el amarillento vestido con el que su hermana había hecho la primera comunión, todo forrado concienzudamente por bolsas de plástico. Este tipo de descripciones en los ambientes que usas y son en ocasiones claustrofóbicos, absorbentes, nada oxigenados, son asfixiantes. ¿De dónde te viene esa preferencia por el encierro, por descripciones tan vívidas además? Hablas, recuerdo, de las palmas, el cascajo, las ropas, las sensaciones muy vitales de tus personajes que de veras parecen reflejar una experiencia vital inmediata. ¿Cómo conseguiste eso, Yanko, en tu novela? Sí, es algo que hemos reflexionado bastante con César, que es mi primer lector y que es además ha sido mi Virgilio en muchos pasajes de mi vida literaria. Y entonces, desde hace muchos años hemos pensado, y yo le he dicho a César, que hay que crear sensaciones a través de las palabras, pero no solamente visuales o no solamente, sino de todos los sentidos. Entonces sí, esa búsqueda de sensaciones, y tal vez por eso esas largas descripciones que buscan ser muy vívidas, de
pequeñas cosas y pequeños lugares están ahí, están también en cierta forma en mis cuentos. ¿Y por qué esas atmósferas opresivas? Porque estos personajes en particular de la novela, pero creo que todos mis personajes anhelan salir de algo, ¿cierto? Buscan algo, y en general podría resumirse en que buscan una belleza, un resplandor, y creo que esa es una simple metáfora o alegoría de la búsqueda del artista, porque creo que eso es lo que yo busco, y como lo busco con herramientas insuficientes y frágiles, entonces siempre es como un gran combate. Y siento que al escribir se tiene que notar eso, y los personajes de estos también buscan, viven en un encierro, pero buscan salir de él. Por eso tal vez me gustó bastante esa novela, que luego conversamos, que no fue de consenso, que les gustó a todos, de Ese Encerrado, de Belio Rosero. Creo que cuéntales un poco al respecto, porque no saben, el público no sabe. Sí, Sandra está leyendo sí, nosotros tenemos un pequeño salón de lectura donde leemos cosas y comentamos, y cada uno recomienda sus lecturas, y yo recomendé una novela de Belio Rosero, de un colombiano, que es una novela de un personaje que está encerrado no solamente en una casa, sino en un armario. Y a mí me encantó esa novela, me pareció apasionante, me pareció increíble, seductora, una locura total. Y cuando la compartí con mis colegas lectores, no tuvo el éxito que yo esperaba. Bueno, yo estaba de acuerdo con vos, ¿no? Entonces es eso, y también es porque yo tengo esas búsquedas. Me gustan esos ambientes pequeños y opresivos, pero no como para solazarse en ellos, sino más bien como para que todos los personajes quieran escapar de ellos. Y ese, por ejemplo, es el pasaje donde lees Santiago, que está ya acostumbrado a vivir en esta universidad y que siente que ya se ha superado y ha salido, regresa a su casa, y cuando recién regresa se encuentra en un ambiente que nuevamente en el que se siente atrapado, y entonces está reflejando eso, porque las descripciones siempre están, aunque están en tercera persona y desde una omnisciencia, siempre están reflejando la sensibilidad de un personaje. Y estos personajes quieren salir, quieren escapar, están buscando constantemente irse afuera. Y entonces, claro, hay que describir la atmósfera que les oprime para que el lector también sienta que debe salir de ahí. Sí, justamente esa escena, la que acabas de mencionar, es la que me quedé ahorita pensando, y un poco lo que... El capítulo en el que Francisco vuelve a la casa de su madre, a la serranía, es un capítulo que es como un gozne finalmente en la novela. Además, claro, es un capítulo completamente anómalo en el sentido de toda la novela que va haciendo. Es decir, la novela está sucediendo en una ciudad calurosa, al lado de la Ciénaga, y vuelve nuevamente a la serranía, al espíritu andino. Como dices tú, claro, ahí nuevamente él se siente ahogado. Y además, yo creo que es un elemento de los que es fundamental, vuelve a tener el conflicto, porque además también ya después de un tiempo ya no quiere volver, dice, porque nuevamente vuelves un poco tal vez a ese sentido de volver al hogar como tal. Es decir, esa idea me parece que la novela le enriquece mucho, porque justamente es un capítulo que rompe un poco todo lo que estaba antes y lo que va a venir después. Me parece que es un gesto técnico interesante cómo lo desarrollaste ese capítulo en la novela. ¿Es finalmente la tentación del hogar lo primordial en Francisco, o también finalmente se cede a esa búsqueda tal vez de aventura y de perdición? Finalmente a mí me parece que hay una parte final está con esa duda. Y ¿cómo lo pensaste tú? Yo creo que este personaje, había escrito yo hasta ahora cuentos, y en los cuentos los personajes, si bien hay grandes personajes de cuentos, por ejemplo en el mismo Netti, generalmente los personajes cumplen una función en el cuento y son funcionales a esa anécdota que se cuenta en el cuento. En cambio en la novela uno tiene ya más espacio para solazarse en hacer personajes mucho más complejos, y creo que Francisco, y ojalá que lo hayamos, gracias, lo logramos, lo haya logrado, no sé, pero me parece que sí, es un personaje que está en esa paradoja, que vive en esa paradoja. Él ama a su familia y se siente muy, como tú dices, luego ya que regresa de vacaciones, quiere quedarse.
pero a la vez también quiere salir de ahí. Que creo que es el conflicto de la revista, resuelto mucho mejor que yo, por supuesto, por ejemplo, por Stendhal, en Rojo y Negro. Creo que es un conflicto muy interesante, porque creo que los seres humanos, y tal vez los latinoamericanos más que ningún otro, por ese sentimiento de, podemos llamarlo de exilio, o de anhelar una cosa que no somos, que existe ahí. Ese es un personaje que me interesa mucho, y es un personaje que vive en una constante paradoja. Quiere ser telúrico y se siente orgulloso, y cuando se va un año a otro país extraña el mote con chicharrón y esas cosas, pero a la vez constantemente y todo el tiempo quiere irse. Entonces es eso, es una paradoja, y Francisco está esa paradoja. Él quiere ser lo que es, y se siente orgulloso, y se siente que es bastante inteligente, y que es muy capaz, y que está luchando, y es un alumno más o menos brillante, o así le considera el único profesor el cual a él le interesa la opinión, digamos. Y sin embargo, es totalmente inseguro, y quiere huir, y está en constante huida, y buscando otras cosas. Y creo que eso es interesante, como para hacer un personaje que sea más real, que tenga más carne, que es lo que buscaba en esta novela, hacer personajes que no sean unívocos, sino que vayan cambiando, y que vayan evolucionando, y que sobre todo sean muy redondos, y que tengan muchas facetas. Bueno, agradecemos mucho al público, en primer lugar, la asistencia a la presentación de la primera novela de Yanko Molina. Le agradecemos profundamente a Yanko. Creo que Yanko quiere emitir unas palabras de agradecimiento también, y también muchas gracias a César Chávez, que ha compartido la palabra con nosotros. Tengo que agradecer a algunas personas sin las cuales esta novela no hubiera podido existir, y que me han ayudado mucho, y a las que les guardo una enorme gratitud. Mientras luchaba contra el mareo en una carretera tropical, imaginé a Marlon, uno de los personajes de la novela que presento hoy. Lo vi surgir de la manigua y ya no pude olvidarlo. Eso fue hace 20 años. Yo apenas comenzaba a ver la literatura como una posibilidad. Luego dejé todo lo demás y me entregué a la escritura con fervor. Cambié de carrera, leí más que nunca, y en la universidad fue labrándose la trama de En el cerco del sol. Fueron naciendo nuevos personajes, surgidos de mi experiencia y mis lecturas de aquellos años, en los que me sentí perfectamente vulnerable e invencible. Pero la escritura es muy posterior. Durante fines de semana y largas noches, fui avanzando párrafo a párrafo en esta deliciosa angustia que es para mí el mayor de los placeres posibles. Entonces, esta novela es la mezcla de dos momentos. Lleva una sensibilidad y experiencias de la juventud, y una temática y búsquedas estéticas más tardías. Así, para agradecer a quienes de distinta manera han hecho posible este libro, debo también comenzar desde ese momento, ahora lejano, donde empezó a surgir. Gracias a mis hermanas Evelyn y Valeria, que han estado conmigo desde esos tiempos y que ahora me siguen acompañando. A mi sobrina Inés, en quien veo todas mis virtudes multiplicadas y ninguno de mis defectos. En mi querido sobrino José, que son mi alegría. Gracias a Daniel Alciba, Andrés Castro, Javier Ceballos, Nicolás Jara y a todos los Obrobobos. Fuimos felices. Gracias a grandes profesores como Iván Carvajal, Diego Araujo o Julio Pasos. Y sobre todo gracias a Fernando Albán, a quien admiré al menos tanto como Francisco admira a Drados. Luego debo agradecer a quienes me han acompañado en la escritura. Gracias a César Chávez, mi gran amigo, primer lector de todo lo que escribo, guía de lecturas desde el siglo pasado. A Andrés Cadena y Juan Carlos Arteaga, amigos y socios de la Caracola. Me considero una persona afable en la vida cotidiana, pero en el trabajo suelo ser impulsivo, nervioso, irascible, francamente insoportable. Gracias por la paciencia de ambos, gracias por sus lecturas, por su lucidez y su minuciosidad. A Nadia Durango, gracias a Margarita Borja,
a Javier Vázquez, cuya generosidad conmigo ha sido tan grande que creo que nunca podré llegar a pagarse, a Juan José Rodríguez, poeta, lector atento y generoso, a Francisco Estrella, epítome del estilo, gracias por muchas cosas, pero sobre todo por el salón de lectura, y especialmente gracias a Romina Ordóñez por ayudarme a crear mi lugar en el mundo. Gracias a Sandra Araya, que se ha arriesgado con este libro incorrecto en medio de tanta corrección política. Ha sido un placer y un honor publicar en Doble Rostro. En casa de mi madre siempre ha habido un gato y una higuera. Ahora que ella ha muerto, siento que una etapa de mi vida y de mi creación se ha ido. Pero la higuera sigue ahí y nuevos gatos corretean ahora al cuidado de mis hermanas. Desde hace poco tengo un tatuaje de ese animal y ese árbol. Nunca va a borrarse. Gracias a todos ustedes por acompañarme. Les agradecemos su presencia esta noche. Les invitamos a una copita de vino y también a que adquieran la novela de Yanko para que la disfruten. Buenas noches. Súper chévere, felicidades.